Buenos días, queridos padres de familia, queridos estudiantes. Bienvenidos a nuestro cuarto día de trabajo de la plataforma de Aprende en Casa. El día de hoy trabajaremos el área de personal social, cuyo nombre de nuestra actividad titula Somos ciudadanas y ciudadanos de una república democrática. ¿Cuál viene a ser nuestra meta del día de hoy? Explicar qué significa ser ciudadana o ciudadano de una república democrática. Entonces, esta es nuestra meta, explicar qué significa ser ciudadano o ciudadano en una república democrática. Entonces, para esto veré cuáles son mis logros el día de hoy. Analizar información sobre ciudadanía y república democrática a partir de fuentes confiables. Muy bien. Explicar qué significa ser ciudadana o ciudadano en una república democrática. Entonces recordemos que en las actividades anteriores hemos aprendido que el periodo de la historia entre la proclamación de la independencia y la actualidad se denomina época republicana. Esto quiere decir que nuestro país es una república democrática. Ahora analizaremos sobre todo qué significa república y qué significa democracia. República significa organización del Estado cuya máxima autoridad es elegida por los ciudadanos para un periodo determinado, mientras que la democracia es la forma de gobierno en la que el poder político es ejercido por los ciudadanos. En este caso, estas definiciones las hemos extraído de la Real Academia de la Lengua Española. Entonces, teniendo estas ideas sobre lo que significa república y lo que significa democracia, vamos a continuar con el desarrollo de esta actividad. Entonces nos dice, en una república democrática, las ciudadanas y los ciudadanos eligen a las o los presidentes de la república para que los representen y tomen las decisiones adecuadas en bien de todas y todos. A continuación responde estas preguntas. ¿Alguna vez has acompañado a tus familiares a votar en las elecciones presidenciales? ¿Cómo fue la votación? ¿Y qué hicieron para votar? Muy bien. En este caso, recordemos, queridos estudiantes, que también, pues, en nuestro caso, de nuestros niñitos venezolanos, también deben responder esta preguntita. De repente ellos han acompañado a sus padres en su país, en Venezuela, o si son nuestros niños colombianos, también de repente han acompañado a sus padres. Entonces van a responder también estas preguntas a partir de sus experiencias. Eso recordemos muy importante. Luego, para comprender mejor cómo se elige a las presidentas o los presidentes en nuestro país, te invito a leer y trabajar la siguiente lámina. Muy bien. Por ejemplo, tenemos esta lámina que ha sido extraída de una fuente bien confiable y nos dice sobre todo la democracia y las elecciones. Acá tenemos la definición sobre lo que el Perú es una república democrática, es decir, que el pueblo tiene un derecho a participar de la toma de decisiones. Muy bien. En ese caso tenemos a los electores, los candidatos, la mesa de votación, el padrón electoral y la cédula de votación. Miren los elementos que encontramos dentro en este caso. Electores, candidatos, mesa de votación, padrón electoral y cédula de votación. Luego nos dice, actividad. Imagina que debes de participar en elecciones. Observes la siguiente imagen y los recuadros. En ellos se representan algunos criterios que podrían ser considerados al momento de elegir un candidato. Tenemos candidatos a la presidencia, para el presidente o para la presidenta. ¿Cuáles son en este caso los criterios? Su género, su capacidad para cumplir propuestas, su plan de gobierno, su experiencia política, los regalos que entrega en campaña, su modo de hablar, la confianza que inspira y su edad. Escoge los 3 criterios que te parezcan más importantes y ordénalos según su relevancia, es decir, su importancia, en la siguiente lista. Luego conversa con un miembro de tu familia y pide que haga su propia lista. En este caso, acá vas a poner tu lista. Por ejemplo, si yo considero muy importante primero su edad, entonces acá colocaré su edad. Si luego de su edad yo considero importante su plan de gobierno, acá colocaré su plan de gobierno. De estas 8, vas a elegir 3 y la colocarás acá según su importancia que tú consideres.
Y tu familiar también hará lo mismo. Deberá escoger 3 y colocará según el orden que él considere. Luego, añade un criterio que no se debe considerar al momento de decidir. Entonces, ¿qué criterio no se debe de considerar en este caso? Vas a poner el tuyo y de tu familiar. Y luego vas a reflexionar sobre las siguientes preguntas. ¿Por qué creen que estos criterios nos llevarían a elegir a las personas más adecuadas? ¿Cuál de ellos consideran que es el más importante y por qué? Entonces, esta es nuestra primera fichita sobre la democracia y las elecciones. Luego continuaremos con la actividad. Luego de leer la lámina, en tu cuaderno o hojas de reuso responde las siguientes preguntas. ¿Por qué se dice que nuestro país es una república democrática? Muy bien. ¿Por qué crees que el Perú es una república democrática? Si fueras del parte del Jurado Nacional de Elecciones, ¿qué tomarías en cuenta para organizar las elecciones presidenciales? Muy bien. Luego, como ciudadana o ciudadano, ¿qué criterios tomarías en cuenta para elegir a una autoridad? Recuerda que pueden ser los mismos del paso anterior o quizás tú tienes otros criterios. ¿Y qué criterios no tomarías en cuenta para elegir a una autoridad? Luego, ¿crees que esos criterios ayudarían a fortalecer una república democrática? ¿Por qué? Muy bien. Luego responde, ¿quiénes son ciudadanas y ciudadanos en una república democrática? A tu edad, ¿te consideras ciudadana o ciudadano? ¿Por qué? Muy bien. Entonces tenemos estas preguntas referidas a la ficha anterior, muy importantes, queridos estudiantes, que sobre todo vas a desarrollar tú solo u orientado por tu familiar. Luego de responder estas preguntitas, leamos la siguiente ficha, la siguiente lámina. Nos dice sobre todo derechos y deberes de los ciudadanos. Tenemos derechos, tenemos deberes. Por ejemplo, nos dicen, observa las ilustraciones y completa el espacio indicado si se trata de un derecho o un deber. Tenemos el derecho o deber de respetar las reglas de tránsito. Tenemos el derecho o deber a recibir una educación de calidad. Tenemos el derecho o deber a ser elegidos como autoridades y representantes. Recordemos en este caso las actividades que hemos realizado semanas anteriores. Y para los estudiantes que han seguido de manera personalizada a las actividades, recordemos sobre todo lo que hemos trabajado en el cuadernillo, sobre todo de comunicación referente a los derechos. Muy bien, entonces también tenemos en este caso distintos pero iguales ante la ley. En este caso la actividad es relaciona las palabras del centro con los personajes. Las palabras de los recuadros grises, muy bien, estos vienen a ser, son algunas de las características que hacen particulares a estas personas y la distingue de otras. Su origen, su religión, su sexo, su nacionalidad, el idioma y la condición. En este caso nos dice acá, mi madre, mi padre y yo migramos de otro país. Mi familia habla quechua. Soy peruana. Pronto seré mamá. Gracias a mi trabajo tengo dinero. Mi religión es la católica. Entonces vamos a relacionar cada uno de ellos con lo que consideremos. Por ejemplo, yo puedo decir en este caso que la palabrita de acá donde dice religión, yo lo enlazo hasta acá, muy bien. Y así, por ejemplo, vamos a poner idioma, lo voy a poner acá. Entonces tú vas a desarrollar o vas a relacionarlos de acuerdo a lo que tú consideres. Ahora piensa en qué características distinguen a los miembros de tu familia y a ti. Y recuerda que vivir juntos siendo diferentes y en una sociedad diversa puede ser una ventaja. Tenemos más costumbres, ideas y experiencias de las cuales aprender. Entonces, luego de leer esta pequeña lámina o esta pequeña ficha y de desarrollar ambas actividades, responderemos la siguiente pregunta. A tu edad, ¿cuáles son tus derechos y deberes? Acá colocaré, por ejemplo, cuáles son mis derechos y mis deberes. Acá tengo derechos y deberes. ¿Qué derechos podrás ejercer a partir de los 18 años? Muy bien. Con base a lo que has leído, ¿considera que eres una ciudadana o un ciudadano? ¿Por qué?
Muy bien. Y luego de responder estas preguntas, vamos a nuestra pregunta principal que dice, ¿qué significa para mí ser ciudadana o ciudadano de una república democrática? Entonces, esta pregunta la voy a responder a partir de toda mi actividad desarrollada, a partir de las láminas que he leído, voy a dar mi punto de vista. Entonces, luego de hacer esto, vamos a desarrollar nuestros criterios, nuestras tablas de criterios de autoevaluación. Analizamos información sobre ciudadanía y República Democrática a partir de fuentes confiables. Claro que lo hemos hecho. Tenemos nuestras fichas o láminas. Explicaste qué significa ser ciudadana o ciudadano en una república democrática. También lo he realizado en el paso número 8. Entonces, ambos los he trabajado. Luego, reúnete con tus familiares y dialoguen sobre qué significa ser ciudadana o ciudadano en una república democrática y anota sus respuestas. Recuerda en este caso que es muy importante tener en cuenta las opiniones de las personas adultas que también nos pueden ayudar o tener una idea más clara sobre qué significa ser ciudadano o ciudadana de una república democrática. Entonces, queridos estudiantes, es muy importante sobre todo analizar las informaciones que nos brindan ambas fichas y sobre todo responder las preguntas que nos están orientando a lograr nuestra meta del día de hoy. Entonces, queridos estudiantes, me despido de ustedes hasta el día de mañana. Que tengan muy buenos días.